Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos aquí nuevamente. El día de hoy nos encontramos en la materia Destreza técnicas y habilidades de litigio y debate oral. Nuestro docente, el maestro José Roberto Galvez Gutiérrez. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de un tema muy importante. Mi nombre es María Teresa Rubio González y en este momento voy a platicar un poco con ustedes sobre los abogados como defensores y veladores de la justicia y las normas jurídicas. Este es un podcast educativo en el cual vamos a platicar un poquito sobre este tema. Primero, vamos a ver que el papel del abogado defensor es representar a su cliente hasta el máximo alcance de la ley, permaneciendo dentro de los límites éticos y profesionales establecidos, obviamente. Uh-huh. Ahora bien, vamos a ver, el abogado como defensor. Vamos a platicar un poco, sí, justamente de este papel de los abogados como defensores. Estos abogados reconocen que para muchas personas acusadas, un proceso de juicio penal puede equivaler a un laberinto de detalles técnicos inconcebibles y de complejas reglas. El acusado puede saber poco sobre la ley y el sistema. Sin embargo, se le va a enfrentar contra otro o muchas veces contra el Estado, el cual es representado por un fiscal calificado. El abogado defensor, en ese caso, está ahí para permitir al acusado que él pueda responder adecuadamente al proceso por el que, hablando del Estado, digamos, porque el Estado busca castigarlo. Todos los acusados poseen derechos y el abogado defensor está ahí para asegurarse de que los acusados tengan acceso justamente a esos derechos. Ahora bien, ¿cuál es la obligación del abogado defensor? La obligación de este abogado defensor va a ser, obviamente, defender la ley y sus principios en la defensa de un cliente, incluso, digámoslo así, de un cliente culpable. Esto va a exigir que el abogado esté muy preparado para cuestionar las pruebas del Estado. Ninguna condena debe basarse en pruebas poco fidedignas y, por lo tanto, el abogado defensor se va a ver obligado a investigar, a cuestionar las pruebas y el pleito que se esté llevando a cabo contra un acusado, para de esta manera poder asegurarse de que sea fiable. Los abogados defensores deben buscar los posibles motivos por los que un testigo puede tal vez estar tratando de engañar e identificar y exponer todas esas circunstancias que puedan comprometer la capacidad del testigo para observar, para recordar o incluso para describir el evento de una manera exacta. Es una experiencia nada grata para un testigo que está intentando ser honesto y, claro, al verse desafiado de esta forma por un abogado, pero a menos que se asuma ese reto en cada caso, no podremos identificar qué testigos están proporcionando información fiable y cuáles no. Esto es algo con lo que el abogado defensor, en este caso, va a tener que lidiar. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre la ética profesional del abogado. La función del abogado defensor no carece de límites.
debe actuar de manera profesional y tratar a los testigos con muchísimo respeto. Sin embargo, esto no significa que no deba ser agresivo cuando en su momento lo exija el caso. Vamos a tomar un ejemplo. Si el cliente en un caso de asalto niega categóricamente que haya ocurrido el asalto, entonces el abogado debe ponerse en su lugar y proceder partiendo de la base de que el demandante, que alega que ocurrió, obviamente, ha hecho una declaración falsa. Es decir, con todo esto, los abogados defensores efectivamente son defensores, pero deben realizar su defensa dentro de los límites del profesionalismo, la decencia humana y la ética. ¿Qué podemos concluir? Podemos decir que como abogado defensor, su trabajo va a ser siempre garantizar que se respeten tanto los derechos de su cliente, obviamente que se respete la ley. Y la ley va a incluir el requisito de que el Estado no consiga obtener una condena, incluso también de una persona que realmente haya cometido un delito, a menos que pueda demostrar la legitimidad de su causa, fuera de toda duda razonable. ¿Cómo es esto? Pues bien, para asegurar que el derecho de su cliente a beneficiarse de esta ley sea respetado, debe estar completamente preparado para desafiar todas las pruebas que, en el ejemplo que estamos tomando, todas las pruebas que el Estado presente contra este cliente. El abogado defensor debe asegurar que se respeten otras normas jurídicas, incluidas las normas relacionadas con la admisión de pruebas u otras normas jurídicas técnicas que estén a disposición de su cliente. Cabe recalcar, y esto sí es importante que quede clarísimo, que el trabajo del abogado defensor y de cualquier otro abogado no es y nunca va a ser juzgar la culpabilidad moral de su cliente. De hecho, nunca debe de hacer esto. En el caso que nos atañe, los abogados defensores que ejercen su profesión ética y profesionalmente realmente son personas de una gran valía y de una gran valentía. Estos profesionales contribuyen a proteger a aquellas personas que son inocentes. Además de proteger a estos inocentes, contribuyen también a permanecer con las personas acusadas de delitos. Con frecuencia, personas que incluso están marginados por la sociedad, cuando obviamente nadie más lo hace, y a proteger el imperio de la ley. Muy importante, proteger siempre las leyes, proteger siempre la justicia, velar realmente porque esas leyes se lleven a cabo de manera justa, que esas leyes se lleven a cabo de la forma correcta. El trabajo de estos profesionistas es asegurarse de que su cliente no sea condenado, a menos que sea jurídicamente culpable. Y la culpabilidad jurídica nunca va a ser juzgada dependiendo de si en realidad el acusado lo hizo. Se juzga
dependiendo de si el Estado prueba la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable. Esto es algo súper importante que nos debe de quedar muy, muy claros. Y por eso quiero hacer hincapié en esto nuevamente. La culpabilidad jurídica no se juzga dependiendo de si en realidad el acusado lo hizo. La culpabilidad jurídica se va a juzgar dependiendo de si el Estado prueba la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable, de conformidad con las normas jurídicas. Esto cuando se le pide que se haga porque no ha habido admisión de culpabilidad. Es muy importante tener presente que el abogado, como defensor de la ley, como velador de que las leyes se cumplan y se lleven a cabo, son una parte muy importante del sistema jurídico nacional e internacional. Hablando del caso de México, es importante que comencemos realmente a ver al abogado como esa persona o como ese héroe, digámoslo así, que va a velar porque las leyes, porque la jurisprudencia, porque las normas se lleven a cabo y se cumplan como debe ser. Pero tenemos que tener presente también que debemos velar porque sean justas y porque no se siga condenando a personas inocentes, como hasta ahora muy frecuentemente se ha hecho. Bueno, pues esta es mi participación con ustedes. Me encanta estar realizando este tipo de actividades. Esperemos que nos veamos muy, muy pronto. Y quiero dejarles y compartir con ustedes las referencias a través de las cuales pudimos platicar un poquito sobre estos temas. Aquí las dejamos para que puedan ser consultadas en el momento que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias y esperamos vernos nuevamente muy pronto. Hasta luego.